Y acá porque tenemos, para ubicarme a este lado, porque tenemos invitado a distancia desde Santiago, doctor Matías Ibáñez, especialista en alcoholismo precisamente, de Pellet Alcoholismo, en torno a esta temática tan importante, este Día Mundial Sin Alcohol. Cada 15 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud lo promueve. Sabemos mucho respecto a lo que significa toda esta temática, de lo complejo que es en nuestro país. Tenemos algunas laminitas para ir complementando también en torno a las cifras que nos entrega Senda, pero Matías, agradecerte primero que nada porque nos puedas acompañar acá en la comunidad del contenido. Muchas gracias por la invitación. Lo que significa evidentemente este día en primera instancia de visibilizar esta temática respecto a lo que significa el alcoholismo en la sociedad chilena. Así es, este es un día muy importante porque se conmemora un día que ha marcado el mundo, ¿sí? El alcohol se toma en todo el mundo, en todas las regiones, es una droga que está muy aceptada culturalmente, y este día que está propuesto por la OMS es netamente por eso, para poder visibilizar y dar a conocer todos los efectos adversos, efectos en el organismo que puede provocar el alcohol. Y no solo pensar que el alcohol hace daño en grandes cantidades, sino que en bajas cantidades también puede provocar mucho daño. Sí, Matías, te hago esta pregunta a ti y quiero que vayamos a revisar inmediatamente lo que opinan los penquistas en torno al consumo excesivo de alcohol. ¿Cuándo es considerado, cuántas veces beber a la semana es considerado un exceso? Quiero que me lo respondas luego tú, pero queremos escuchar también la opinión de los penquistas en torno a esta pregunta. 2 veces a la semana para mí ya es exceso. Sí. Debería ser como el fin de semana, una vez por semana, yo creo, sí. No, yo creo que de exceso, yo creo que ya el hecho de estar bebiendo alcohol ya es un exceso, porque después se acostumbra la persona. Yo creo que para la comida solamente un vasito podría ser solamente. Yo lo encuentro que ahí es razonable. Yo creo que los días sábados, viernes, está bien, todo bien. Pero ya si te pasáis 4 veces a la semana, 3 veces, ya está ahí. Ya es mucho. Así que, no, eso. 3, bueno, yo lo personal no bebo. Pero yo creo que ya 3 veces a la semana, ya que se sabe que beber todos los días a la semana ya es un alcoholismo, yo creo que 3 podría ser ya un exceso. Sí, considero que el fin de semana beber moderadamente es aceptable, pero ya 3, 4 veces en la semana ya es preocupante, que no es mi caso. Ahí estamos escuchando algunos comentarios de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuándo es exceso, Doc? Porque acá escuchamos la opinión de la gente y claro, más de 2 veces ya, si nos salimos del viernes al sábado, es exceso. Pero tiene que ver con la cantidad de días que estamos consumiendo alcohol, tiene que ver con la cantidad de alcohol que estamos consumiendo en sí. ¿Cómo podemos definir ahí cuando ya estamos en un consumo excesivo y ya estamos hablando de alcoholismo? En verdad hay una suma de cosas, o sea, no porque uno tome todos los fines de semana o una vez al mes o todos los meses o todos los días se va a considerar un paciente alcohólico como tal. La definición de alcoholismo como tal hace referencia a el consumo periódico de alcohol, ya sea todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, pero que comienza a afectar la calidad de vida de los pacientes, es decir, hay un deterioro de la salud mental, la salud psicológica y todo nuestro aspecto social se ve afectado. Entonces, cuando una persona consume alcohol, por ejemplo, todos los fines de semana, todos los sábados, todos los domingos, independientemente del número de días que se haga, pero si esto comienza a crear una dependencia y comienza a afectar mi vida sociocultural, emocional, evidentemente que estamos frente a una persona con problemas de alcohol. Por eso muchos pacientes, sobre todo los que nos llegan a nosotros, son pacientes que no toman excesivamente como otros, pero son pacientes que consumen todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos, y esto hace que cree una dependencia y provoca un aislamiento y finalmente provocar todo el deterioro social y familiar que conlleva el alcohol.
Claro, porque llegan consultas en torno a esto acá a través de las redes sociales y, por ejemplo, si estoy consumiendo todos los días, lo que señalaba ahí uno de los entrevistados, una copita de vino diaria. O después del trabajo me llego y tomo una cerveza y todos los días, no en exceso, pero estoy tomando todos los días, ya se forma como un hábito prácticamente. Sí, o sea, recordar que el alcohol no es como un jugo, no es como una bebida. El alcohol es una droga que provoca dependencia fisiológica y psicológica. Entonces, independientemente de la cantidad que yo tome, si yo tomo todos los días alcohol, evidentemente que va a causar una dependencia psicofisiológica. Ahora, claramente un paciente que consume una copa de vino, un cuarto de un sorbo de vino, o todos los días un sorbo de vino, evidentemente no es lo mismo que un paciente que consume una botella de vino, una botella de pisco, no sé, el alcohol que sea, pero evidentemente que hay un contexto. O sea, decir un paciente con problemas de alcohol es un paciente que consume y lamentablemente no puede dejarlo de un momento a otro, es decir, un paciente que para poder sentirse bien debe beber. Es ahí el problema. Muchos pacientes consumen dosis chicas o una copa, 2 copas de vino para dormir. Eso ahí nos podemos dar cuenta de la seriedad que es. Al principio tomamos dos sorbos, después 3 sorbos, después una copa, después 2 copas, y finalmente los pacientes terminan tomándose una botella entera porque no pueden dormir. Entonces ahí estamos en presencia de que, claro, yo tomo para poder relajarme, para que me dé sueño, pero si después me quitan súbitamente esto, voy a tener trastornos del sueño que pueden ser muy, muy severos. Entonces ahí hay que tener cuidado. O sea, hay muchas formas hay muchas cosas que tomar en el almuerzo y no sé si es tan positivo tomar alcohol. O sea, no, por supuesto que hay un factor que es riesgoso. Sí, claro, tú mencionas esto en torno a tener que tomar alcohol para poder dormir. Hay muchas personas que tienen que tomar alcohol para poder estar en eventos sociales. Esa presión social que existe en torno también a beber algún trago, cerveza, etcétera. ¿Cómo podemos manejarlo? A ver si nos pueden entregar alguna recomendación, porque uno cada vez va conociendo más gente y sobre todo en esta vuelta a la presencialidad respecto a lo que significó la pandemia, que optaron evidentemente por dejar el alcohol debido a las cifras lo indican, en medio de las cuarentenas hubo un aumento respecto a lo que indica Senda del consumo de alcohol mientras estábamos en confinamiento. Algunos dijeron ya no voy a tomar más, y uno sale con gente, oye sí, no, yo dejé de tomar, pero no falta el que dice, oye, pero si uno nomás, si no sé, estos tragos preparados que traen más fruta, no, si prácticamente un jugo. Hay presiones muchas veces en torno a esto. Sí, lamentablemente en Chile hay una presión social y cultural sobre el consumo de alcohol. De hecho, es mejor visto el que toma alcohol al que no toma, y eso claramente es una connotación cultural. Ahora, si yo consumo alcohol para tener valor, para poder tener más personalidad y para otro tipo de cosas, evidentemente que hay un problema, no tanto por el alcohol, sino que porque mi personalidad no me permite desarrollarme adecuadamente. Entonces, evidentemente que esas son cosas que nos llevan a consumo excesivo de alcohol. Ahora, es importante, si una persona consume alcohol y se rodea con pura gente que consume de forma excesiva alcohol, va a ser muy difícil integrarse a ese grupo, porque lamentablemente es un grupo de gente que bebe. Sí. Pero es importante, cuando uno quiere hacer un cambio personal, aprovechar todos los beneficios que tiene el no beber alcohol, evidentemente que las personas adecuadas se van a acercar a ellos y no va a ser excusa. O sea, el alcohol en ningún caso debe ser una excusa para pasarlo bien, para divertirse. Todo lo contrario, la línea es muy delgada. Muchas veces nos reímos de esto, pero lamentablemente la línea de caer en el exceso, en consumir, es muy delgada. Muchos pacientes tienen crisis emocionales, crisis económicas, y esto los conlleva a poder salir un poco de esto con el alcohol o con otras drogas. Pero el alcohol tiene una cosa que es muy importante: el alcohol uno lo pasa bien un momento, pero lamentablemente causa un estado depresivo post consumo, que eso son las resacas. Muchos de los pacientes no quieren dejar de beber
porque tienen miedo a este tipo de resaca. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que es un mundo de posibilidades de poder deteriorarse la vida irreversiblemente. Sí, tenemos unas gráficas también respecto a algunas cifras que entrega Senda. Señor director, usted me dice si las podemos ir visualizando también en pantalla para ir comentando en torno también a lo que significó la pandemia respecto al consumo, doctor. Ahí estamos viendo una que nos pregunta si ha cambiado su consumo de alcohol como resultado de las restricciones del COVID-19 en comparación con antes del COVID-19. Ahí en porcentaje, lo que vemos en la barra naranja tiene que ver con el 2020, roja 2021. Quienes han consumido menos, ahí hay un 36% en el 2021, con un 41% en el 2020. Si ha consumido la misma cantidad, ahí aumentó un 33% en el 2021, con un 32,8% en el 2020. Y si ha consumido más, ahí se mantiene igual entre un 21% el 2020 y un 22% 2021. Hay un porcentaje respecto a quien no sabe. Hay otra en torno también a... de este 36,1% que usa menos alcohol en 2021, los motivos que disminuyeron su uso, si podemos pasar a la siguiente lámina, tiene que ver porque hay menos oportunidades para consumir, que es un 42,3%, y ahí me quiero quedar, Matías, porque lo otro dice que, claro, hay otros que están preocupados por el efecto de la salud, pero es un 22%. Para ahorrar dinero debido a la incertidumbre financiera, un 8,2%, pérdida de ingresos o porque hay menos plata en el momento, 5,6%, pero un 42% indica, según estas cifras de Senda, respecto a lo de la pandemia, porque hay menos oportunidades de consumir. No porque hay preocupación o porque uno diga que está mal, sino porque no teníamos la alternativa de salir. Ahora que estamos teniendo mayores libertades, lo importante también de generar conciencia en torno a estas cifras que nos indica Senda. Sí, este estudio, no sé de qué año, bueno, debe ser 2021 2022. 2021, pero claro, sí. Habla en relación a eso. Igual también hizo un estudio norteamericano sobre el consumo de alcohol en pandemia. Dista un poco, hay varias cosas diferentes al estudio Senda, pero en ello habla que aumentó el delivery de alcohol aproximadamente entre 187%. O sea, sí. Eso evidentemente habla en relación al consumo de alcohol en la pandemia, que evidentemente fue en aumento. Ahora, estas cifras, claro, hay una connotación que habla sobre no tener las posibilidades de consumir alcohol. Claro, no sé qué pregunta fue o sea, no sé qué cosas, qué N tiene, qué número de pacientes fueron los entrevistados. Pero claro, esto es difícil. Lo que pasa es que la gran mayoría de los pacientes, cuando quieren dejar de beber alcohol, son cuando tienen problemas grandes, o sea, o una cirrosis alcohólica, una hepatitis alcohólica, o tienen una pérdida familiar, o se lo exigieron, o se rehabilitaron. Eso es positivo, pero claramente el encierro, la angustia que sentimos en la pandemia, evidentemente hubo un aumento en el consumo del consumo de alcohol y un cuadro depresivos mayores, y eso también no hay que desmerecerlo. Ahora, es importante saber que estas cifras hablan y reflejan un poco del aspecto cultural de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no sabe adecuadamente, cuando el niño no está en el colegio, no le comentan claramente lo que hace el alcohol en el organismo, o no lo aprendemos. Y eso conlleva a que la gente tome alcohol porque es lo más sencillo de conseguir, es lo que más vemos que consumimos. Entonces, claramente hay una forma de educarnos como consumidores de una forma que no es la positiva. Entonces, por eso, si nosotros supiéramos todos los efectos que conlleva el alcohol en nuestro organismo, evidentemente que si lo supiéramos lo dejaríamos. Sí, ahí para entregar la información completa en torno a la encuesta, es la segunda encuesta online de efectos de COVID-19 en el uso de alcohol y otras drogas en Chile en el 2021, que fue realizada a más de 38.000 personas en las 16 regiones del país.
Y todo esto disponible desde la página del Senda y página Saludablemente, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, durante los meses de abril y mayo del 2021. Por eso hacían esa comparativa entre 2020 y 2021 respecto a esta encuesta COVID-19 y alcohol y drogas en nuestro país. Me gustaría que pudiéramos dejar para finalizar también algunas recomendaciones en torno cuando ya estamos viendo situaciones. Muchas veces hablamos de hacer este autoanálisis, de ver cómo me está afectando a mí, pero cuando estamos viendo quizás algún cercano, algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo que quizás estamos viendo que está perdiendo un poco el control en esta situación, ¿qué herramientas podemos tener también el círculo cercano para poder ayudar a esta persona? Sí, generalmente los pacientes, muy pocos los pacientes que llegan, por ejemplo, en pelea de alcoholismo en nuestra clínica, muy poca la gente que llega por ellos mismos. O sea, la gran mayoría son pacientes que vienen acompañados de sus familiares, ya sea madre, hijo, padre, varios o seres queridos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que los pacientes sí tienen problemas de alcohol. O sea, hay pacientes que consumen alcohol una vez al mes y es terrible. Entonces, imagínense un paciente que consume a diario alcohol, el deterioro que hace familiares gigantesco. Entonces, son ellos los que se dan cuenta de esta situación y lo reflejan al familiar. Por eso, entonces es importante que si yo veo que llega el día viernes, llega el día sábado y me dan ganas de consumir y no me pongo muy ansioso, evidentemente que estoy iniciando una problemática y hay que acercarse a clínicas o centros que lo ayuden. O sea, esto es algo que debe ser algo integral. Es importante que los familiares también le hagan conocer a los pacientes o a sus seres queridos que tienen un problema con el alcohol, que lo vean, que piden ayuda. Muchas veces estos pacientes sí necesitan ayuda, pero no se atreven a decirlo. Es importante tener una comunicación adecuada con nuestro ser querido y sobre todo explicarle la situación y explicarle todo lo que le puede provocar el alcohol y sobre todo si me está afectando a mí como familiar, es importante reflejarlo. Sí, nos están llegando algunas consultas a través de redes sociales y lo que ustedes pueden estimar en promedio, lo que ven en la clínica, un tratamiento, ¿cuánto dura o aproximadamente cuánto debiese ser este proceso? Porque algunos dicen, no sé, en un mes, 3 meses, ¿cuál es el tiempo estimado para poder llevar un tratamiento como corresponde? Sí, buena pregunta. Muchos pacientes preguntan esto, pero esto es relativo. O sea, claramente un paciente que consume a diario, que lleva mucho tiempo, más de 10, 15 años con consumo de alcohol, es difícil poder quitárselo completamente. O sea, esto es una lucha día a día. El consumo de alcohol, hay pacientes que empiezan en edades tempranas a consumir y hay todo un deterioro cognitivo, un deterioro emocional, un deterioro intelectual, y esto hace que sea un poco más lento el proceso de rehabilitación y un proceso de mejoría. Generalmente, por ejemplo, el pellet que nosotros usamos es un pellet que de una tecnología que dura alrededor de 6 a 8 meses, y esto lo que hace es que en estos pacientes no pueden consumir alcohol bajo ningún motivo, y es aquí donde nosotros aplicamos, claro, según las posibilidades de los pacientes, es hacer un tratamiento lo más integral posible. O sea, si nosotros tenemos a terapeutas, a psicólogos, a psiquiatras, a médicos y a enfermeras que lo sigan, evidentemente que va a ser mucho mejor el resultado y no va a tardar tanto en mejorar. Ahora, claramente el alcohol está ahí, o sea, cualquier persona que se rehabilite del alcohol sabe lo difícil que es. O sea, es como una analogía, es como dejar el cigarro. O sea, yo dejo el cigarro y siempre está latente la posibilidad de volver a fumar. Entonces, esto pasa algo similar con el alcohol. El alcohol siempre va a estar ahí y siempre hay crisis. Las crisis, ¿a qué me refiero? Grandes tristezas, grandes pérdidas, y esto generalmente los pacientes, como lo asocian a diversión y a tranquilidad, pueden volver a consumir. Entonces, esto es un tratamiento largo, es un tratamiento serio, un tratamiento que puede hacer mejorar mucho a los pacientes, pero claramente es un tratamiento que sí debe ser lo más integral posible para que también sea lo más corto posible. O sea, esa es la idea. Sí. Muchísimas gracias, Matías Ibáñez, y desde Pellet Alcoholismo, por acompañarnos acá en el canal de televisión de la Universidad de Concepción con este tema tan importante. Muchas gracias.
Recuerden que esta conversación queda alojada a través de nuestro sitio web tvu.cl respecto a todo lo que estamos haciendo. Gracias. Y también a través de nuestro sitio web pueden